la misión que están haciendo nuestros obispos de la región litoral, que comprende provincia de Entre Ríos, la mayoría de las diócesis de Santa Fe y San Nicolás. Bueno, ante el ofrecimiento de Monseñor Gustavo de la posibilidad de que Monseñor Jorge Lozano nos acompañe, bueno, tenemos la grata visita de él, conociendo sus reflexiones permanentes sobre temas de la vida de la Iglesia y de la sociedad. Creo que Rufino agradece su visita, valora y bueno, queda a disposición de ustedes para las preguntas. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como decía padre, estamos misionando con los obispos de la región y nos hemos distribuido en distintas actividades y tareas, ¿no? A la mañana visitamos casas de familia, tratamos con la gente, hacemos bendiciones y por las tardes tenemos reuniones con distintos grupos de personas, algunos con catequistas, otros con docentes, otros se dedican a quienes están en la pastoral de la salud o en algún otro lugar de dolor, y a mí me ha tocado poder hacer la presentación de esta encíclica del Papa Francisco acerca del cuidado de la casa común, que está en el ámbito de la doctrina social de la Iglesia, y por estar en la pastoral social me han pedido que me encargara de esta presentación, que la vamos a hacer esta tarde aquí después de la misa y mañana, Dios mediante, en la ciudad de Venado Tuerto. Así que bueno, lo que ustedes quieran preguntar, con mucho ¿Cómo gusto. surge este encuentro, Monseñor? Charlando el año pasado con los obispos de la región, de algunas ideas, nos pareció bueno hacer esta tarea misionera juntos. En realidad ya hace 5 o 6 años que lo vienen realizando los obispos de Gran Buenos Aires también, y esto nos pareció realmente una idea muy buena, así que nos pusimos de acuerdo y quedamos en tener esta primera experiencia misionera en la diócesis de Venado Tuerto, y después la evaluaremos y veremos si podemos también repetir esta experiencia el año que viene en algún otro lugar. ¿Es habitual este tipo de cosas? ¿Lo hacían anteriormente o digamos No, a partir del nuevo papado que se ha instrumentado este tipo de encuentros y de actividad de los obispos, ¿no? El nuevo Papa sin duda que ha incidido en cuanto al espíritu. Él nos dice que tenemos que estar en salida, que los pastores particularmente tenemos que estar cerca de la gente, y él ha sido de nuestra conferencia episcopal, digamos, no es un extraño para nosotros, sino que esta iniciativa él también la acompañó mucho siendo arzobispo de Buenos Aires. Así que, bueno, fue madurando entre nosotros y nos pareció algo bueno para poder realizar, que a nosotros como obispos nos hace muy bien estar cerca de la gente, recorriendo los barrios, charlando con los catequistas, con los que son voluntarios en diversas actividades, con los sacerdotes. Así que nos pone también a nosotros como obispos en una dinámica y una actividad que queremos mucho, porque lo hacemos con mucho gusto, porque muchos de nosotros hemos realizado este tipo de tareas misioneras siendo sacerdotes o siendo seminaristas. Así que poder hacer esta tarea, lejos de ser un esfuerzo adicional, es realmente una alegría y un gozo muy grande poder hacer. La misión se circunscribe solamente en la ciudad de Venado Tuerto. La ciudad de Venado Tuerto y esta tarde aquí en Rufino la presentación de la encíclica. Pero sí, como primera experiencia nos hemos centrado allí. Tenemos visitas a algunos barrios. Hoy a la mañana estuvimos un obispo en el hospital, otro en un hogar de ancianos, otro en el hogar en Maná y Conín. Digamos, nos vamos distribuyendo en distintos lugares y combinamos lo que es visita en las casas, las familias, con alguna reunión o visita a instituciones.
¿La actividad la realizan ustedes solos o van con algún grupo de catequistas o compañía? Depende del lugar. Por ejemplo, hoy a la mañana que a mí me tocó ir a Conín, fui con el padre Jorge, que es el párroco de la zona, y después con él y algunos de los vecinos fuimos a las bendiciones en las casas. El obispo Eduardo Martín, que fue a visitar el hospital, fue con algunos de los voluntarios que habitualmente visitan el hospital, como para acompañarlo y mostrarle el lugar y ayudarle en la compañía, ¿no? Así que eso, dependiendo del lugar, es que vamos con uno o con algunos y de esa manera también se nos facilita poder iniciar el diálogo. Monseñor, usted ha hecho unos cuantos kilómetros para llegar aquí al sur de Santa Fe. ¿Cuál es un poco la realidad de su obispado? La diócesis de Gualeguaychú abarca todo el sur de la provincia de Entre Ríos, prácticamente la tercera parte del sur. Por el río Paraná abarca hasta la ciudad de Victoria frente a Rosario y por el río Uruguay hasta Concepción del Uruguay. La diócesis tiene una realidad semiurbana y rural. Tiene varias ciudades que concentran prácticamente el 70% de la población, entre la ciudad de Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Victoria, y después hay otras ciudades más pequeñas que tienen también una actividad importante. Tenemos 36 parroquias, 120 capillas, de las capillas también con tamaños diversos. Hay algunas que tienen misa una vez por mes y otras que tienen colegio primario y secundario, ¿no? Así que, digamos, la diversidad es bastante grande. Mucha de la actividad depende del campo o de la industria vinculada a la actividad agropecuaria. Y es una diócesis bastante pareja en cuanto a su distribución de población, aunque cada localidad y cada pueblo tiene también una identidad muy marcada, ¿no? Teniendo en cuenta su participación directa en lo que es pastoral social, ¿cuál es la realidad social en su región, en su diócesis? Nosotros allá tenemos algunas ciudades, la mayoría, que dependen mucho del funcionamiento del campo. Cuando al campo le va bien, hay mucho trabajo, desde las tareas vinculadas al sector, como otras, por ejemplo la albañilería, porque la gente arregla más sus casas, o se decide a ir realizando algunas ampliaciones. Cuando el campo le va mal, esta actividad decae y decae también muchas de las otras actividades y entonces la gente se restringe más en los gastos. Hay lugares donde hay bolsones de pobreza importantes, asentamientos con viviendas muy precarias y otros donde a través de algunos programas de autoconstrucción o de algunos programas la gente se va estabilizando un poco más. Cuando usted hablaba de la cantidad de iglesias que tiene su diócesis, yo pensaba en la vocación. Debe ser difícil poder manejar esa situación, ¿no? Y más, debe ser uno de los temas que ustedes a lo mejor van a charlar, aunque sea en algún momento en esta visita que hace usted. Y un poco la otra pregunta que le dejaba al final, si van a reunirse un poco para hablar de la situación del país. Estamos hablando de la parte social, ¿no? Sí, sí. En esta tarea misionera no tenemos previsto dialogar de esto, aunque lo charlamos en la mesa cuando nos encontramos para almorzar o para cenar. Y respecto de las vocaciones, es una cuestión de preocupación importante para todos en la iglesia en la Argentina. En la iglesia de Gualeguaychú particularmente, nosotros en 10 años tenemos 10 sacerdotes menos. Y eso se nota en la atención pastoral de las comunidades. Por otro lado, también debo decir que ha habido un crecimiento en la participación de los laicos en la vida de las comunidades y también la apertura al diaconado permanente. Cuando yo hace 9 años llegué a la diócesis de Gualeguaychú, el obispo anterior ya había venido trabajando con
consultas y haciendo algunos preparativos, así que yo ya recibí bastante iniciado este camino y hoy tenemos 6 diáconos permanentes. Son hombres casados, salvo uno de ellos que es célibe, y que realizan distintas tareas, desde ayudar en la predicación en las misas, celebrar los bautismos, estar en los casamientos, en las exequias, pero también animar las comunidades, coordinar la catequesis, visitar hospitales, estar entre los enfermos, entre los más pobres. Así que ha habido también un resurgir de otras vocaciones que van teniendo su espacio y que son de gran ayuda a la Iglesia diocesana. En particular, en relación a esta conferencia que va a dar hoy en Rufino y también en Venado Tuerto, en particular la preocupación, para hacer una síntesis de la gente, ¿cuál es la preocupación de la Iglesia con relación justamente al planeta, al lugar donde vivimos, nuestra casa grande? Para hacerlo sintético, esta encíclica expresa 2 grandes preocupaciones que tiene el Papa Francisco: los pobres y la paz. Así que estos son como 2 ejes permanentes que encontramos en la preocupación que el Papa quiere manifestarnos. Los pobres, porque son los que más sufren el cambio climático, son los que viven en lugares inundables, los que no tienen acceso al agua potable, los que tienen sus casas muy cercanas, sino encima de los basurales, así que a ellos afecta de manera particular el clima. Y la cuestión vinculada a la paz, uno de los motivos de los conflictos armados suelen estar vinculados a la propiedad de los recursos energéticos no renovables, como el petróleo, o las cuestiones vinculadas a la posesión de tierras en torno a fuentes de agua dulce, o la cuestión vinculada también a la fabricación de armas. Así que el Papa plantea la necesidad de una ecología en un sentido integral, donde cuidemos del ambiente y también cuidemos del ser humano en vinculación con el planeta. Así que estos serían, de forma muy sintética, como 2 de los ejes permanentes de la encíclica. Le hice una pregunta muy amplia antes. Yo le preguntaba la situación, como ven, desde la Iglesia de Argentina. El Papa ayer estaba muy preocupado por la familia, dio un mensaje en relación a la familia. Pero yo quisiera, ¿cómo ven ustedes el tema, por ejemplo, de seguridad, que es un tema muy grave hoy? Y en alguna forma la situación de tanta gente que no tiene trabajo. Respecto de estos 2 temas, de la seguridad, nosotros como Conferencia Episcopal hemos elaborado una declaración hace poco más de un año, donde hacíamos referencia a una expresión que sonaba muy dura, pero que es muy expresiva. Decíamos, la sociedad argentina está enferma de violencia. ¿Y qué es lo que queremos decir con esto? Que hay actitudes violentas que transversalmente están presentes en distintas dimensiones. En la familia, con situaciones de violencia doméstica; en la escuela, con situaciones de bullying; en la calle, con situaciones a veces de imprudencias en el tránsito o con inseguridad en torno a los robos; en lo que hace a la corrupción, que también es una violencia que se genera sobre los dineros del pueblo. Digamos, hay una serie de actitudes o actividades que van en contra de la paz social. En este sentido, estamos preocupados, como buena parte de la ciudadanía, para ver de qué manera trabajar en conjunto para que no haya situaciones de violencia o de inseguridad, y cómo procurar esto fundamentalmente a partir de actividades que tengan que ver con la inclusión social, con la educación, con el acceso a un trabajo digno, con la posibilidad de tener un estilo de vida adecuado a la dignidad de la persona humana. Y respecto del otro tema del trabajo, para nosotros es fundamental. El Papa Francisco ya lo había expresado siendo arzobispo de Buenos Aires, y ahora lo ha vuelto a insistir en que el modo de salir de la pobreza es mediante un trabajo dignamente remunerado, ¿no? Los
planes asistenciales debieran ser transitorios en este sentido para atender a las realidades más urgentes, pero lograr que el salir de la pobreza sea mediante el trabajo que dignifica a la persona humana. Y en ese sentido, monseñor, ¿cuál es lo que ustedes consideran, cuál es el punto que ustedes consideran que produce esta situación de la realidad que nosotros tenemos en nuestro país? ¿Cuál es el punto que produce esa, digamos, falta de trabajo genuino y tanto asistencialismo? Sí, en parte tiene que ver con la desigualdad. Hoy no es lo mismo una cuna ubicada en un barrio mediano o dignamente edificado que una cuna ubicado en una villa de emergencia o en un barrio marginal, ¿no? Muchas veces el lugar de nacimiento ya establece un camino de inequidad, ¿no? Tanto en la alimentación, hay chicos que por estar viviendo en un lugar reciben una alimentación adecuada a sus necesidades, y otros niños que van teniendo retraso alimentario, lo cual les provoca también después retraso en la capacidad cognitiva y en sus posibilidades de desarrollo educativo. Esto hace que ya a los 15 años de edad haya una diferencia grande entre quien nació en un hogar que pudo acompañarle en la alimentación, en la salud y en la educación, u otro niño, niña o adolescente ya que a los 15 años de edad ha repetido algún grado o tal vez ya está fuera del sistema educativo. Y si esto lo seguimos proyectando en el tiempo, a los 20, 25 años, una cosa es lograr un empleo con una remuneración adecuada dentro del mercado laboral por haber terminado en tiempo y forma el secundario o haber realizado una carrera terciaria y universitaria, y otra cosa es quien no ha pasado más de su segundo año de secundaria y no ha podido conseguir más que algunos pocos empleos o changas de baja calidad remunerativa. Ahí ya tenemos un problema de falta de equidad y falta de igualdad de oportunidades. ¿Y esta es la realidad? ¿Esta es la realidad que tenemos en el país? En muchas de nuestras familias, sí. Yo diría, en buena parte del Gran Buenos Aires hay bolsones muy importantes de pobreza. En el Gran Rosario también, en el Gran Paraná también, en el Gran Córdoba también. Y en ciudades más pequeñas, en algunas también, ¿no? Yo lo veo en ciudades de 100.000 habitantes que tenemos en la provincia de Entre Ríos, o en ciudades de 50.000 habitantes, o en ciudades de menos, digamos. No es un fenómeno únicamente reservado a las grandes ciudades, sino que es un fenómeno de desigualdad, de inequidad que se traslada proporcional, digamos, del país, ¿no? Proporcional. Sí. Señor, en alguna forma usted contestó la pregunta recién del colega sobre la situación de los jóvenes, pero yo le agregaría el tema de la droga. ¿Cómo ve toda esta situación que cada vez, antes la veíamos nosotros los casos por televisión, hoy lo palpábamos aquí, a pocos metros de la iglesia, podemos decir, ¿no? Miren, la droga ha tenido una expansión realmente muy importante en su consumo y en la actividad del narcotráfico. En muchos casos tenemos, bueno, esto que mencionábamos recién, buena parte de la juventud que no tiene posibilidades de continuar dentro del sistema educativo ni consigue tampoco un trabajo adecuado y viven de changas o están todo el día sin hacer nada, o ya han tenido esta situación que se repite en historias familiares, ¿no? Y por otro lado, muchos son caldo de cultivo de las bandas del narcotráfico que operan en muchos de nuestros barrios y que se van como apropiando de territorios. El consumo de droga ha crecido mucho. Y si ha crecido el consumo de drogas, significa que creció también en la misma proporción la actividad del narcotráfico, que no solo es una actividad delictiva, sino que también es una actividad delictiva vinculada al crimen organizado, lo cual implica también actividad mafiosa mayor y mayor capacidad de corrupción, tanto de fuerzas de seguridad como de estructuras del Estado, como también de la misma sociedad, que a veces no sabe cómo responder, ¿no?, a situaciones de penetración tan importantes. Estamos a punto de elegir un nuevo presidente.
hay 3 candidatos. ¿Se acercaron a la Iglesia? ¿Usted pudo dialogar con alguno de ellos en relación a lo que ellos tratan de ofrecer a los argentinos, más directo? Sí, y no solo con los 3 que obtuvieron más votos en las PASO, sino con los 6 que han sido elegidos, ¿no? Porque están todos en igualdad de condiciones de poder ser elegidos. Nosotros antes de las PASO nos hemos reunido con los que en ese momento estaban en condición de precandidatos, y también entonces nos reunimos con los que no han sido elegidos en las PASO, y hemos tenido desde el mes de febrero reuniones periódicas con ellos y con sus equipos de campaña o los asesores, como para plantear distintas inquietudes, ¿no? Parte de los temas que salían tienen que ver con la preocupación por la droga, por la educación, por la inflación. Son temas que se fueron dando de modo recurrente. Padre, ante esta realidad que está planteada, ¿cuál es y cómo ve usted la misión de la Iglesia en Argentina? Nosotros tenemos una misión muy importante, que es la de anunciar la buena noticia de Jesús a los pobres. Y en este sentido es llevar esta buena noticia de Jesús, que nos muestra que somos todos amados por Dios y por lo tanto iguales en dignidad a sus ojos. Y lo que buscamos es que haya entonces una justicia social que pueda ir sanando estas desviaciones o estas brechas entre pobres y ricos, a su vez también procurando a través de la enseñanza y de la predicación insistir en la amistad social, en la cultura del encuentro, lo que nos enseña el Papa Francisco, y estar cerca particularmente de los más pobres, de los que más sufren, para poder acompañar, escuchar sus reclamos, alentarlos en sus búsquedas y hacernos cargo también de su situación, ¿no? Así que nuestra preocupación, nuestra misión va orientada en este carril. Monseñor, la última de mi parte. Recién hablamos del tema, le preguntaba el colega, de lo que sucede en la Argentina. Esas propuestas que ustedes le llevaron a los candidatos, a los 6 que mencioné, ¿no se la presentaron al gobierno actual y qué respuesta tuvieron? Porque vemos esa relación tan grande del Papa con la presidenta. Con el gobierno actual hemos tenido reuniones tanto con el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, también con el candidato del oficialismo, Daniel Scioli. Así que con la presidenta nunca tuvieron... Yo particularmente no, con el señor Arancero como presidente de la conferencia episcopal sí, pero yo con la presidenta de la Nación no he tenido reuniones. Sí con algunos de los ministros y con los candidatos de las distintas fuerzas políticas, también del Frente para la Victoria, ¿no? Le faltó una parte de la respuesta, si me permite, Monseñor, sí, en la anterior que hizo Juan Carlos, que es qué contestación le dieron los candidatos cuando ustedes fueron con la realidad, ¿no?, que ustedes ven desde la Iglesia. Con los diversos candidatos en general las reuniones han sido muy buenas. Coincidimos bastante en los diagnósticos, algunos con mayor aceptación, otros con menos. Ustedes saben que desde la intervención del INDEC hay distintas miradas acerca de la pobreza. Entonces nosotros nos guiamos no solo por el índice o la observación que nos da el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, sino también con otras fuentes que tienen que ver con organizaciones sindicales, algunas entidades provinciales o cámaras legislativas, donde percibimos una realidad que es bastante dura. Algunos que se dejan guiar más por cifras oficiales ponderan de manera distinta a la realidad. Lo mismo incluso con estas misiones que ustedes están haciendo ahora, las ven en carne propia, digamos. Claro, sí, por eso. Son situaciones en las que tampoco nosotros buscamos ponernos de acuerdo, sino más bien expresar en una actitud de diálogo, de servicio, qué es lo que vemos y cuáles son las preocupaciones que tenemos. Y frente a esto,
como nos pasa en general en muchos ámbitos de la sociedad, encontramos a veces más permeabilidad a percibir la realidad y otras veces una mayor negación de algunas situaciones. Si me permite una más. Sí. A modo personal o en reuniones que hayan tenido ustedes, ¿cómo ven esta situación que se ha planteado frente a una elección donde vamos a elegir un nuevo presidente, lo que ha ocurrido en Tucumán, lo que ha ocurrido en Chaco? Mire, toda situación electoral es importante que tenga transparencia y respeto a la voluntad popular, ¿no? Así que algunos actos que han sido denunciados como falta de transparencia, eso debe seguir investigando la justicia. Lo mismo que los atropellos que ha habido respecto de la quema de las urnas, que no han sido del mismo signo político de los que están denunciados por otras actividades, sino más bien también de la oposición. Así que en esto parece que también tenemos que tener una mirada ecuánime acerca de los orígenes que hay en el deterioro de la democracia, pero tenemos que hacer todo lo posible para fomentar la participación de la ciudadanía en la fiscalización, en el ofrecerse para poder ser fiscales de mesa, para poder participar del acto eleccionario, no solo emitiendo el voto, sino también comprometiéndose en lo que hace al respeto de las reglas del juego y de la ley. De mi parte, la última, monseñor, también. ¿Por qué la Iglesia es tan visible en el reclamo, en la presencia, con documentos públicos, en la realidad cotidiana, social que tiene la Argentina, y otros cultos no se los ve comprometidos de la misma manera? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de esto? Porque es así, evidentemente, no vemos que haya representantes de otros cultos que tengan la injerencia que tiene la Iglesia Católica al momento de comprometerse con los temas sociales de todos los días, sociales y económicos y demás, ¿no? Yo matizaría un poco la afirmación y después le comento. Hay varias de las actividades que las realizamos en conjunto con otros credos, ¿no? Por ejemplo, con la AMIA, que es la Mutual Israelita Argentina, nos reunimos cada tanto para compartir inquietudes y ellos tienen una tarea social muy importante y en algunos casos tratamos de, como decía, mancomunar esfuerzos en orden a un mejor servicio. Con algunas iglesias evangélicas tenemos también algunos emprendimientos en común, particularmente en barrios donde haya mayor presencia de estos credos. Pero por otro lado, me parece que la mayor visibilización que tiene la Iglesia Católica obedece también a la capilaridad de la presencia. Yo estoy haciendo visitas pastorales en mi diócesis ahora, y yo voy a los lugares más alejados y aún donde hay 10, 15 familias y hay un oratorio, hay catequistas, hay gente que les visita, y en este sentido se visibiliza más que aquellos otros cultos que por ahí tienen apenas unos pocos centros de culto diseminados por el país y que en este sentido tienen menos visibilidad, ¿no? Así que me parece que por un lado obedece a la mayor expansión, pero también a veces no se visibiliza lo suficiente emprendimientos que hacemos en común. Monseñor, un mensaje final para nuestra comunidad. Miren, yo quisiera recoger este impulso que nos está dando el Papa Francisco a compartir la alegría del Evangelio y la alegría de la fe, ¿no? Nuestra tarea misionera como obispos de distintas diócesis de la región obedece a querer compartir esto, que para nosotros es una alegría muy grande y que es saber que Dios nos quiere y nos quiere mucho. Y esto lo queremos plasmar en gestos concretos. Y entonces a la comunidad de aquí de Rufino, alentarles en la esperanza, en que venimos a compartir una misma fe, una misma alegría, y pedirles a quienes forman parte de las comunidades cristianas una actitud misionera, estar en salida, como nos pide el Papa Francisco, y poder estar presente en medio de nuestros hermanos.
A quienes no comparten la fe católica y tienen otra confesión religiosa o incluso no tienen fe religiosa, fe en Dios, les queremos hacer llegar nuestro saludo cordial, nuestra cercanía afectuosa y decirles que también los tenemos en cuenta ustedes en nuestro corazón y en nuestra oración. Y para todos, bueno, que Dios los bendiga y los acompañe con su paz. Muchas gracias. Muy amable. Un gusto.